Tercera temporada de Caricias, primer episodio, volvimos, Caricias vuelve, Caricias cumple. Estamos haciendo una consigna muy simple, muchos mensajes, no sé si es récord todavía, vamos a consultar a la disciplina podología del equipo a ver si es récord de mensajes. Muchos mensajes con la consigna, la arenga, tu arenga tardía, arenga Caricias, lo que se te cante al 11 2580 9360. Vamos a tener premios que vamos a estar mostrando en este momento. Son unas agendas espectaculares que me las olvidé. Ahora las vamos a buscar. Pero 11 2580 9360. También hay dibujos. Un dibujín. Vamos a dar precisos los datos ahora en un instante. Recuerden que vamos 3 horas, es decir, hasta las 12 de la noche. Si estás en diferido, estás escuchando horarios que no te importan, pero siempre es interesante saber que mientras decíamos esto, por ejemplo, eran las 11 menos 20 en todo el territorio de la República Argentina. ¿Sabés qué hora era cuando vos terminabas de decir esto? ¿Qué hora era? 22:41, exactamente. Ay, 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 lo que es el tiempo. ¿No? Mira, Lisa, agarrate una agenda espectacular que va a ser un premio para la gente que escriba al 11 2580 9360. Tenemos 2 y les agradecemos porque aparte nos mandaron unos 3. Ah, bueno. 3 gente se va a llevar estas agendas espectaculares de @nieri.ar y @pau.ilustra. Muchas gracias. P-A-W. Muchas gracias porque nos mandaron unas cosas divinas y estas 3 agendas para sortear entre las 3 mejores gentes que arenguen hoy. Su arenga al 11 2580 9360. Enseguida viene el storyboard. Una agenda en marzo es una arenga tardía. Recontra, pero está espectacular. Yo no sé si no robarme una, Si no hay 3 audios de gente buenos, me la robo. Enseguida viene un storyboard. ¿Querés adelantar algo cortito, board? No. Bien, tenemos mucha gente conocida escuchando, le queremos mandar saludos, gracias. ¿Qué es esto de famoso que estás haciendo, Chris? No, bueno, hay gente conocida escuchándonos y le queremos mandar saludos. Dale, mandale. Igual, perdón, esto es como... Sí, ¿esto no va en Caricias y la gente? No, porque, a ver, son gente... Yo creo que en 3 horas va a haber que rellenar con este tipo de porquerías. No, falso. Caricias y la gente se expande sobre el resto del programa. Porque ya tuvimos gente en Mega Vivo, que no crean que no me di cuenta de eso. O sea, eso es claramente Caricias y la gente. No, es que ahora Mega hay Vivo. saludos en otros bloques locos. Es como que hace metástasis. Sí, se está expandiendo. Qué linda la metáfora. Todo el programa, saludable. Caricias y la gente. Y ya hay un bloque para eso. Nos está escuchando el patrón de los científicos violentos, San Drapita. Le mandamos no sabía que venía por este lado, boludo. Che, Chris, muy grande. No, para. Muy bueno. Tengo también al ex ministro que hace muy buenos tragos. ¿Quién es? No, Jim esas dos voces. Qué bueno, un saludo al ex ministro. Jim. Bueno, tenemos una funcionaria actual, la actual ministra de Salud, que tiene algunos problemas con el pucho, el chupi y el juego. Carla Viciotti. Saludos, Carla, gracias por estar del otro lado. Che, Rebord, ¿podemos hacer algo y tomar? Yo tengo a un diputado macrista con importante, conexiones que no son del todo legales, Cristian Ritongo. ¡Qué bueno! Vos sabés, Cristian. Elisa, que hay un gen argentino que no sé por qué este humor le encanta y yo no lo puedo Mi entender. abuelo, mi papá, yo no conocía a mi abuelo, yo no ¿De tu conocía a mi abuelo abuelo? paterno. Mi papá siempre quiso que yo acercarle la figura de su papá, a quien yo no conocí. Decía, ay, como contaría el abuelo Tito. Me contaba unos ¿Pepetito? Se llama Pepetito por Pepe y por Tito. Y Tito, realmente, lo que me contaba mi papá, yo me acuerdo que lo miraba con una pena a mi viejo y le decía, pero tu papá es un pelotudo. Pepena. Es que Y porque los chistes eran todos así, ¿entendés? es que Como es muy malo. Sandra, ¿cómo era Sandra Pita? San Drapita, patrono de los científicos violentos. Pero hay mucha más gente, Es malo, pero hay gente que le encanta, gente que dice, Quiero ver el tutú ahora. Drapita. Sí, es como... Quiero ver el tutú ahora, la gente loca. Carla loca, No, para nada, Perdón, No es nada Juan, gracioso. Y para mí no existe, nos no sé si está existe en otros países. Nos está escuchando No un lo sé, juez lo tenemos que aludido averiguar. por CFK hoy, Tibia y Petroné. Un Mirá. saludo al juez. Mirá, nunca me dijiste, Juan, pero yo te puedo decir que nos está escuchando el escritor de un libro No, emblema no, del liberalismo, Ayn Randazzo. Muchas gracias, Ayn. Saludos a él también. ¿Hay Hay un pedir bar? ¿Qué fue eso? Ayn Randazzo. Sí, pero solo le agregaste Ayn Rand, o sea, para decir Ayn Rand, pero ¿por qué ahí está No, Ayn? porque es conocido es Ayn Randazzo. Perdón, porque es el escritor del libro. Y aparte nos está Y escuchando. también fue o sea, ministro de Turismo. No podemos hacer. No, Transporte. No sé qué mierda. No podemos hacer Yo lo nada. cortaría ahí. Yo lo cortaría ahí. Es mal humor, no le gusta a nadie. Perdón. Es que hay una persona internacional que nos escucha y me parece que vale la pena saludarla. No lo puedo El creer. economista holandés que siempre nos saluda muy amablemente. Alejandro Van Holly. Ese no lo entendí bien. Es pero por lo vamos a- Vanoli. Por Vanoli, Van boludo. No, sí, entendí por quién es, pero
Y también por Van. ¿Por qué lo estoy explicando? me pasan Perdón, acá. ¿por qué te gusta? No me gusta Sí, nada. Rebord. No me hace ¿Por qué reír. le gusta? Nada. Esto Perdón. nos salpica. Claro. Me está pasaron acá en la La lista. gente loca en tu Sí. tubo, También quiero decirlo. hay un gobernador cachondo. Sí. No puede ser tieta solo, boludo. Mirá, Perdón, pará. ¿Por qué no Nos tiene está- cámara? nos está ¿Por qué- escuchando ¿Por qué no tiene cámara, Rufo? Esta imagen es. Quiero pero- que basta, Perdón, esto se Tommy me está en el termina. plano general muriéndose atrás. Esta imagen, claro, Tommy entra en el plano, pero Rufo no se ve. Echense El ahora. gobernador cachondo, Dildo Infran. No, basta, en serio. Por favor, nos podemos ir o a otra cosa de IPF pongan, es mejor. Ya nos vamos, pero Pongan antes algo más a de un peso. colega, sí. Un colega que es periodista actualmente, pero no sabía bien si estudiar periodismo o abogacía u otra cosa. Así que, Pablo Dudan, gran abrazo para vos. Muchas gracias. Caricias. Tercera temporada. La arenga tardía en el estadio vacío. Espero que después de este despliegue insoportable, al menos se hayan sacado de su sistema la gran mayoría de estas cosas insoportables que solían hacer por algún motivo en este bloque, que es storyboard. Ahora empieza Storyboard. ¿Se sienten más tranquilos, digamos? Yo no, me siento manija. Vos, Yo estoy muy manija. Pablo Dudan, te dejó. Es con que fue todo. bueno, fue el ¿Y mejor. Dildo Infran? No, basta. Vibra alto ese gobernador, por hay que favor. decirlo. Rebord enfocado hacia adelante. Pensá en Mirá, terapia. Vos para yo- adelante con el sí, storyboard. sí. Los dos, ¿Entendés? sí. Y bueno. Eso ¿lo identificaste gracias a terapia? No. 100%. Bien. Sí. De las primeras cosas que hablé. Y hacen esto todo el tiempo. Pablo Dudan, y ahí el psicólogo hizo. Es muy bueno. Psicólogo. Yo le quiero mandar un saludo a mi. ¿Escucha a tu psicólogo? No, Es no, una yo se- mantengo es mujer. separado. La Una señora. psicóloga. Tu psicóloga. Mantengo escucha. separado por ahora. ¿No le contaste nada? Yo le dije a Ale, le mandé el flyer, me dijo, qué buena producción. Por ahí los escucho. Si nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Peor psicólogo, Elisa, tu psicólogo escucha. No, me mintió que sí lo va a escuchar, pero sé que no. Me te dijo, mando un abrazo. dale, ¿a qué hora era? No, a las 9. Lo voy a intentar. No lo va a escuchar. Mi me va a psicólogo decir, personal, Alejandro, gran abrazo, escucha todos los programas. Me dice, me reí mucho con Pablo Dudan. ¿No sabes qué me va a No decir? te No te dijo lo dijo eso. instantáneamente, lo acabas de decir. ¿Cómo me gustan los chistes que hacen con Rufo? Me dice, sigan por ahí, me dice. Bueno, Nunca te diría es un psicólogo. vamos a hacer storyboard. Yo tengo pensado para limitar un poco también este cupo chistal que tienen Sí. en sangre. Me gustaría quizás explorar distribuir algunos roles en la historia de este storyboard que puedan ejercerlo. Ahora que tenemos mucha plata, aunque necesitemos más, hay más recursos Sí. técnicos para meter imágenes en el storyboard. Sí. Esto va a ser muy interactivo. Y va a haber más a lo largo de la temporada. Oh, Estamos mucho más, Más mucho inversión. Mucha lluvia. más verdad, más recursos. mucha ciencia, siempre y cuando se suscriban. Si no, no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, bueno, arrancamos tercera temporada, prefiero arrancar más tranquilo, más humilde e ir escalando en todo caso. Sí. Así que vamos a hacer este primer storyboard sobre la totalidad de la historia de la humanidad, ¿sí? Como Tranqui. para arrancar Está moderadamente, ¿sí? Vamos Un a detalle. hablar de la especie humana. Este storyboard les va a romper la cabeza. Van a salir así, van a salir mañana a hablar en sus trabajos mediocres, a tirar datos ¿Por qué y a mediocres? sorprender El trabajo gente. de la gente. Y la gente dice, no puede ser. Vamos por partes. La historia de la humanidad, ¿sí? El género humano, esto es interesante, ¿eh? Biológicamente interesante. Cada vez esto es más lombrosiano y especista en todo sentido. El género humano existe hace más de 2 millones de años sobre Sí. la Tierra, ¿sí? 2 palos años. Sí. Qué Y esto lindo. a mí me llama mucho la atención porque primero rompe un poco ciertos sentidos comunes que nosotros, según qué rama de tu religiosidad creas, empezás a contar la historia de capaz con muchos 5.000 años, ¿no? Hay Sí. una rama ahí, en términos cristianos, 2.000 años y después tenés antes de Cristo, un poquito más, pero medio que la gente, o sea, mucho antes de Egipto, ¿sí? No va. jodás. Historia escrita, qué sé yo, imperios babilónicos, persas en la zona de Irán, ponele, contemporáneos un poco antes también. Después ya arranca Roma, como que para nosotros historia es eso. Y hay humanos hace 2 millones de años, o sea, no tiene ni punto de comparación con 5.000 años. ¿Se entiende esto? En términos de que Claro. hubo homínidos dando vueltas por acá. Empezó paulatino. Sí, ¿qué es lo que pasa entonces? Para, ¿la escritura desde cuándo es? ¿Desde el 10.000 antes de Cristo? No. No, ver. o sea, empezaron a ver. No, igual estoy reservado con estas cosas. Voy a citar en este caso, A ver. porque viste, me dicen libro. La mayoría del conocimiento de storyboard, ya lo saben, viene en mi profundo interior y mi conexión cósmica. A veces leo algunas cosas. Estoy leyendo el libro de Harari,
¿sí? Yuval Harari. Sí, Sí. de animales a dioses, es espectacular. Saqué algunas cosas de ahí, si lo leyeron, esto lo va a retomar, pero siempre acá le damos un enfoque particular. Porque en algunas cosas se equivoca Harari, entonces Sí. es importante rectificarlo. Claro, 3000 antes de Cristo, somos un fiasco. Más o menos, sí. Hay antes igual también, hay símbolos antes. Se encontraron algunos tipos hace 10.000 años, Claro. por ejemplo. Pero se debate qué son, qué significaron, qué fueron, ¿sí? Entonces, pero interesante esto. Vos tenés hace 2 palos de años Sí. humanoides. ¿Sí? El Voy a Homo anotarlo erectus eso. tiene como 2 millones de años en la Tierra. Ahora, por algún motivo, no hizo una poronga, ¿no? Porque no conocemos muchos. Y por Erectus. Bien, estuvo bien. Estaba cantado, pero me encantó. No hizo mucho, ¿sí? Y no conocemos hoy ningún Homo erectus. No quedó ninguno. Vamos a ir con esto. Había Sí. especies de humanos antes. Hubo distintas especies de humanos en una época de contemporaneidad. Esto es una locura. No estoy hablando de razas, Claro. que somos la misma especie humana. Claro. Estoy hablando de que había otra especie de hombre. Diversos homos. Vos, por ejemplo, claro, diversos homos. Estaba el Homo floresiensis, que era un Al exótico. tiempo. Era un exótico homínido de la isla de Flores, en la zona de Indonesia, que medía 1 metro. ¿Tiene que ver Era con una Randazo? pequeña isla donde todo era miniatura y pequeño. Había, escucha esto es real, había pequeños elefantes en la isla de Flores. O sea, Chiquititos. era una mini sociedad. Era una mini sociedad. Porque antes Flores. pasaba que los ecosistemas estaban completamente compartimentalizados. O sea, vos tenías una isla que no tenía contacto Claro. con otra cosa y ahí todo evolucionaba y tenía su pire. La que No pintaba había ahí. globalización de clima tampoco. No, y vos aparte, esto, por mucho tiempo, o sea, tenías 2 palos de años para evolucionar de maneras locas, Claro. ¿entendés? Ah, tranquilo. Nosotros lo comparamos con 5.000 años, que no es nada en términos biológicos, no es nada. Entonces, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿por qué si antes había multiplicidad de especies humanas, dónde están? Claro. ¿Qué les pasó? Bueno, resulta que hace unos 150.000 años aparece una especie humana que se llama Homo sapiens. Sí. Estos somos nosotros, o sea... Acá llegó el más pijudo. Somos a un- nosotros. Pero a un nivel de nosotros que si hoy encuentran en una morgue un Homo sapiens, no se distingue. ¿Entendés? No es tipo, che, ¿de dónde sale? Es un mono este hecho. No, no está. ¿Viste? Esas ideas ya eran como nosotros. Igual. Iguales, sí. 300.000 años ya veníamos manejando el tema del fuego. Eso lo descubrieron otras especies, etcétera. Sí. Y vos decís, igualmente hubo unos años que el Homo sapiens no hizo nada. Ahora, pasó algo. Hay un pequeño quiebre hace más o menos 70.000 años Sí. que el Homo sapiens, que aparte era de las especies más berretas de los ¿En humanos, qué sentido? los neandertales eran más fuertes, por ejemplo, ¿sí? Sí. El Homo sapiens Perdón, era... estamos viendo un. Ah, ¡Ay, ay! Sí. Esto es tecnología, esto es ciencia, esto es verdad. ¿Qué querés, boludo? Cristian, ¿me puedes hacer un poco de Homo sapiens? Acá, mientras lo estamos estudiando en cámara, la gente de Spotify va a tener que escucharlo. ¿Vos sos un Homo sapiens? Sí. Hay otras especies humanos que son más ¿quién fuertes me que hace vos. acordar? ¿Sí? Uy, qué grandes que son. Sí. Upa. Por- Se vino grande el Homo erectus. Pero ¿por qué habla como Francesco? Eso, ¿no lo puedo como Franchella, el Homo sapiens? No, ¿por qué? ¿No hay un Homo Franchelis ahí? A ver. Hagamos un poquito de fuego, la puta madre. Exactamente igual que Franchella. Sos un pelotudo. Me hace acordar mucho a alguien y no sé Bueno, quién. pará, Tengo vamos. la rasta de Nahuel Muti. Bueno, bueno, el Homo Franchelis aparece hace aproximadamente 150.000 años. Una especie marginal de la zona de África, medio boludo, ¿sí? En los otros Homo sapiens le hacían bullying. Homo sapiens no, los otros homínidos le hacían Sí. bullying. Ahora, hace más o menos 70.000 años, este Homo Franchelis hace un clic. Y en cuestión de miles de años, que insisto, comparado con millones no es nada, en cuestión de miles de años, no solo se esparce por todo el planeta Tierra, todo, como no lo había hecho ninguna otra especie en la Tierra antes, sino que destruye a todos los otros humanos. Por un motivo u otro, revienta a todos. ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿qué es el rasgo distintivo? O sea, ¿qué es lo que el Homo erectus, que estuvo 2 millones de años levantándose, saliendo a cazar, morfando, Levantados de la mañana. Sí, Sí, Con el temprano, despertador. y madrugando. cagando, Eli, hacete un Homo erectus, saliendo... ¿Me salió El bien? Homo erectus se para. Zap, Sale zap, de la versión casa. zap. Ah, sí. Sí, los Te erectus está se narrando, paran. te está Buenísimo, narrando. súper- Hay mucha tecnología. Mira con desconcierto una piedra. Bien, Eli, buenísimo. La gente puede educarse con esto, ¿Por qué cuando digo a casar me dicen que miro con desconcierto una piedra? Porque te pasan cosas, sos un Homo erectus, ¿no? No ves que son pelotudos los erectus. ¿Voy a Bien, casar con esto? bien interpretando al Homo Franchelis, que pensaba eso el Homo erectus, ¿sí? Pero el Homo erectus lo podía cagar a piñas, recuerden eso. No, bueno. Voy a golpearte. Entonces,
Estoy hasta en los ¿Ve? cojones de ti. Bien. La pregunta es, No, cojones. ¿cuál es la cosa o el dato Sí. que durante 2 millones de años el Homo erectus, como un pelotudo, hizo todos sus días iguales? Y no sabemos nada del Homo erectus, ni de sus historias, ni de sus sueños, ni de sus anhelos, ni nada. Y el Homo sapiens somos todos. ¿Sí? Según dice ¿Qué pasó? Harari, hay algo que no se puede explicar del todo, ¿eh? O sea, es una evolución, es una sinapsis que hiciste, es algo que, dato, cuando arrancaste con lo del fuego empezaste a comer cosas más variadas, dietas más ricas, o sea, te empezaste a nutrir de formas más interesantes. Sí. Hay un clic de cabeza, pero de verdad, esto es lo fascinante, solo es definible como esto, un clic de cabeza, que hace que el Homo sapiens haga así y desarrolle una habilidad cognitiva que no tenía ninguno de los otros homínidos. Y fíjate lo que es esta habilidad, a mí esto El verdadero, amiga, date cuenta. Sí, pero esto me vuelve loco, esto me enloquece, porque la habilidad, van a decir, ah, la violencia, ah, lo esto, ah, la inteligencia, ni siquiera son esas cosas. La habilidad es la habilidad de hablar de aquello que no existe. Claro. Y síganme con esto, no es mentir. Muchas especies de animales, por ejemplo, mienten. Hay estudios donde a un grupo de monos que tienen sus formas de comunicarse, por ejemplo, tienen un mono aullido, que ¿Cómo es? para- Perdón. que ese mono aullido es para avisar ¿Dónde? es- Claro, le entendió. Es para avisar que viene un águila, por ejemplo. Y tienen otro aullido Ajá. que Ese es para sí, como el avisar penepájaro. para avisar que viene un tigre. Los monos de verdad se comunican así. Se hicieron estudios donde a los monos les ponían un sonido u otro y los tipos miraban para arriba o miraban para abajo. ¿Sí? Claro, pero el que hace oco es porque está viendo un águila. ¿Cómo hace? Sí, está viendo un águila, perfecto. Ahora, Ojo. ¿saben qué hacen muchos monos? Para que vean también lo que hace el reino animal. Mienten. Para Hay- que mueran. No, hay monos que tiran. Viene un tigre, todos suben a los árboles y los chones se morfan la comida, no viene ningún tigre. Pero tienen Pero la ¿cuál es cap- la diferencia entonces entre esa mentira estratégica y hablar de la fantasía, el terreno de la fantasía? No pueden, o sea, un mono puede, sobre lo que conoce, sus amenazas conocibles, decir viene, no viene, puede dar falsedad, pero el mono no puede decir, creo que nos protege un dios guerrero. Perdón, estamos viendo ¡Ey, a un mono, mono de los que pará! hacían oco. Ah, bien, perfecto, no lo había visto. ¿Entendés? Hablar de lo que no existe, Twitter Entonces, también. no puede, o sea, No, lo no que entiendo. desarrolla el Homo sapiens, y fíjate, parece un detalle menor, pero es lo que hizo que conquiste todo el planeta y destruya a los otros humanos. ¿Sí? Ficcionalizar. La posibilidad de hacer ficción, la posibilidad de narrarse, el relato, la posibilidad de construir relato nos hizo la especie más poderosa del planeta. O sea, la diferencia fue entre... Y acá todos seguimos en cazadores-recolectores aparte, no que estoy hablando de agricultura, qué sé yo, sino que había una tribu de especies animales que empezaron a flashear y empezaron a decir, boludo, ¿sabes que a mí creo que a nuestra tribu... nos-" ¿Necesitas que te lo actuemos? Sí, ahí les digo, les describo y vayan haciendo. Ok, avisa cualquier cosa. Interpreten. ¿Sabías que a nuestra tribu la protege algún enigmático dios hombre tigre? Los hombres tigres. Nuestra tribu. No puedo, no lo puedo hacer si él hace Franchella. Es un Pero Homo por- franchelis, no o sea, es Franchella. es un homínido. Él está es interpretando una- un homínido. O sea, vos seguirle la corriente. ¿Sabes que nos protege el hombre tigre? La fuerza. pasión, ¿qué te digo? No entiendo. Vos Decime lo ente- que quieras. Para, yo quería sumar una cosa, que hay una Sí. teoría antropológica muy buena que Sí. dice que ese salto, ese tiempo que tuvimos extra tiene que ver justamente con empezar a cocinar la comida, porque Exacto. como teníamos menos tiempo de digestión, antes era comer y quedarte tipo, Queda re duro. sí, Perdón, ¿cómo te se comes quedó? una carne y te quedas 20 horas tipo, Así, quieto. Plano general, Tommy ahí. Se van los vidrios, se van, ¿eh? está, La mira. humanoide ha comido demasiado. Dale zap. Se agarra de Dale una zap. pared cercana y suspira. No debí comer tanto. Perfecto. Efectivamente, al poder cocinar, procesás mejor los alimentos. si ya lo comes medio digerido, que es cocinado, Sí. tenés más tiempo para Tenés más boludear. tiempo. No, claramente es un clic evolutivo, pero es loco que lo que nos haya hecho despegar no es un arma, no es, ¿entendés? O sea, no es gran inteligencia, no es que sos tan inteligente, es la posibilidad de hacer algo que no hay. Esa ficcionalización, ¿qué permite? Nos permite organizarnos en grandes números, por ejemplo. Las otras Claro. tribus estaban condenadas a sus relaciones interpersonales. Acá te Físicas, podés claro. empezar Intermonales. a asociar en símbolos. De repente un grupo de Homo sapiens ¡Equipo rojo! claro, no necesita Las barracudas azules. ser los primos de tal. De esta época también datan los primeros elementos de arte, porque empezamos Claro. a crear cosas que no hay. Entonces ahí se Pensamiento encuentra... simbólico. Exacto. Y es lo mismo que nos sostiene al día de hoy. La idea de los estados-nación, la plata, el storyboard donde decíamos, la plata no existe, nada existe. Son sistemas organizativos que a todos nosotros nos hacen saltar en una dirección porque todos creemos lo mismo, nos manejamos con el mismo código. Entonces, los Homo sapiens estos empezaron a decir,
expandámonos al norte. Andá a saber por qué. No hay registro de por qué, pero porque nos protege el dios tigre. A mí me La vuelve loco. esperanza, va. Crear a Dios es lo que nos hizo la especie más dominante del planeta en algún sentido. O sea, crear tu relato ficcional de nosotros mismos es lo que nos hizo expandirnos. Y eso es lo que va haciendo que los otros Homo sapiens, los otros homos no puedan luchar contra nosotros. Por eso, y por ciertas complejidades en el lenguaje, atiendan esto cuando alguien les dice que son chismosos, por ejemplo. Cuando dicen, no, este es un chismoso, habla mucho, qué sé yo. Estoy construyendo evolución, papito. Una de las principales características que nos han permitido prevalecer como especie es el chismoseo. Luis Ventura. Claro. El chismoseo. Luis Ventura. Luis Ventura está Gracias, salvando a la Luis. humanidad. Qué grande, Luis. El chismoseo No, bueno, hace bueno. que podamos tejer relaciones interpersonales más complejas más allá del grupo de 10 personas. Claro. Porque es tipo te juntás y ¿viste lo que hizo Claudia Mono? Hagan un... ¿Viste lo que hizo Claudia Mono? Me acabo de decir literal. ¡Coqui! Necesito que me cambien. No puedo con este actor. Es Homo Te Franchella. hago otro. Yo te hago Julita Díaz. ¿Qué te hago? Hola, Juli. ¿Julieta Prandi querés decir vos? Se miren. No, Julita Díaz en Franchella de Enano. Hola, Julieta. El Homo Florensis, el enano. Acá está el rey Franchella, la puta que parió. ¿Sabés lo que dijo Rebo? Dijo que eras una Rompen hija la de cuarta pared. Dijo que estabas loca. Hace Hay que- referencia a la locura. Hay que juntar más Homo sapiens. Mueve la mano ¡Exacto! como si Es fuera un perfecta helicóptero. interpretación del Homo Franchellis. A través del chismoseo. De hecho, ¿saben que antropológicamente, ahora que soy antropólogo también, ¿Vos sos sí, antropólogo? soy antropólogo, Y soy abogado. abogado, es lo mismo. Hay un número mágico que persiste hasta el día de hoy, que es más o menos lo que los grupos humanos pueden tolerar crecer hasta que necesitan algún tipo de organización más compleja. O Claro. sea, es un número que se repite en pymes, en empresas, en organizaciones políticas, por ejemplo, en lo que sea. Hasta más o menos 150 personas, vos te podés mantener como un gran grupo tejido por relaciones interpersonales y chismoseo. Te salva el Claro. chismoseo. Bien. Más de 150 es una suerte de punto de inflexión que necesitas un consejo societario. Claro. Necesitas Una norma, una Ah, normativa. sí, Una necesitas, comisión bicameral. Exacto. Pero míranlo, Por ejemplo, ustedes están en una orga, no sé, son trotskistas. ¿En qué Hasta sentido? 150. Hasta 150. también, entonces. Hasta la fracción. Hasta la fracción. Empiecen a anotarlos antropológicamente. Cuenten. En la orga cuenten. Al día que son 151, se nos Empezás viene con el chismoseo. la fracción de la fracción. ¿Sí? Esto es interesantísimo. Y fíjense lo que también impactó en el medio ambiente. El Homo sapiens, al expandirse en el planeta, revienta todas las especies animales. Sí, Todas. querido. Antes había cosas rarísimas. Por algún motivo que no sé si sabían, la mayoría de las especies antes eran gigantes. Era como que todo crecía sin control. Claro, muy grande. Estaba solo, muy grande. Había, por Ah, porque ejemplo, eran los últimos de la cadena alimenticia, entonces nadie se los comía. Nadie Y yo digo, comía. bueno, ya que estoy, Miren, crezco. La gente que ¿Qué está es en eso? Perdón. tubo. No. La No, gente- pero eso es un dedo del pie que le salió un La orzuelo. gente ¿Qué es que eso? está en tu tubo, que está aprendiendo, que está formando conciencia en esta sección, está viendo al exótico diprotodonte. Haceme un... Perdón. Otro más, una vez más. Ese es el... Mirá qué amigable Como que se que ve. a un, ¿Lo podemos a un describir? pie de una persona muy sucia le creció un elefante. Es horrible. Eso, así lo puedo describir. Es yo. horrible. Yo diría que está sonriendo y serio al mismo tiempo y tiene una uña como nariz. Aparte, no, Y la boca de un camello. Es rarísimo. no se puede ver más amigable aparte. Es impresionante. ¿Por qué hace ese ruido de abajo del agua? Esos son los diprotodontes, así sonaban, está Ah. chequeado esto. Eran grandes marsupiales, básicamente. ¿Por qué ¿Sí? lo mataron? ¿Eh? ¿Por qué lo mataron? Porque no lo queríamos comer. Nosotros íbamos por ahí, eran grandes marsupiales, y cuando veíamos Sí. que, no sé, había un diprotodonte caminando, uno decía, che, ¿por qué no lo comemos? ¿Sí? Bárbaro. Así O sea, es. exterminamos especies. Che, este es más grande que nosotros. ¿Por qué no lo comemos, boludo? todo, Vamos a comerlo, dale. todo lo que ¡A era, comerla! todo, ¡Gliptodonte! todo A comer. lo que sucedía en Australia era megafauna australiana. Eran en general marsupiales, esta cosa que les salía el feto y se les metía en una bolsa. O sea, Lindo la, eso. la naturaleza está re loca, ¿entendés? Sí. La naturaleza está completamente loca. Y todo gigante. Había, Ah, que tiene como una bolsita ahí. Yo vi que le salió una había cosa rosa. perezosos gigantes, perezosos que pesaban 2 toneladas. No tiene sentido, ¿entendés? Una Bueno, y locura. además también, si querés hacer del planeta un lugar eficiente, no te sirve un perezoso de no sé, 2 toneladas. Imagínate los árboles No te que habría suma, igual, claro. todos los frutos, Bueno, unos frutos así debería haber. Vos tenés un par de paradojas
paradojas en la naturaleza. Alguna es que uno pensará, ¿cómo matábamos a esta especie gigantes? El Homo sapiens era la especie menos amenazante del planeta. O sea, no asustaba a nadie. Por eso las especies no se asustan. No tampoco. se asustan, Es exacto. una locura. Y fíjate qué loco, en lugares donde estaba el Homo erectus, por ejemplo, que ya tenía 2 millones de años y había mamuts, los mamuts habían aprendido a temerle a lo que se pareciera a humanos. Claro. Y corrían. Ahora, cuando llegamos a Australia, de un día para el otro, Siempre hay problemas en Australia. el exótico perezoso gigante dijo: hola amigos, los amo. Y nos mataron. ¿Entendés? Y Mirá qué evolucionado que estaba. Que no ya sé si tenemos está en una la etapa imagen de verbal. algún. Ahí está, Ahí mirá, está, No, mirá. es una rave. Bueno, por eso. Ahí está, el amigable perezoso gigante que dice: hola amigos. Distráelo, Elisa, Pero esto distráelo. vos lo traes con la idea de que ilustre como era antes. Esto nos lo generaron nuestros equipos técnicos del Archivo Nacional Board de... No lo pensé eso. Tendría que pensar el nombre. ¿Cómo se puede llamar? Archibord. Del bordero. Archibord Pero, Archibord. ¿por qué Histórico Nacional. el cielo es como la hora mágica Era rosada? el es una atardecer, es algo para que la gente entienda en su casa. Pero Entonces nos lo comíamos y al ser animales tan grandes, o sea, con ciclos de gestación lentos, con matar uno cada 2 meses, los aniquilás. Fíjense un Claro. ejemplo loco de esto, que por ejemplo a Galápagos llegamos el siglo pasado. O sea, hace muy poco descubrimos nuevo es territorio. verdad. Por eso hay unas cosas. Por eso hay tortugas gigantes, que ya están muriendo. O sea, también era gigante ahí. Llegamos hace más o menos un siglo y ya estamos haciendo pija. Porque solo con el hecho de entrar y empezar a tocar la tortuga. Uy, voy a mear por acá. Claro, decir, meta tortuga, pásamela, boludo. Ya la hace pija. Un ¿entendés? delfín, ¿eh? ¿Querés una foto? ¿Una selfie con el delfín? Exacto. A ver, ponete. Exacto. Yo, para cerrar esta cosa que ya La historia de la humanidad ya está. Ting, No, la historia de la pim, humanidad pum, para pam. Starter Pack, obviamente. Pero lo loco es que durante mucho tiempo se especuló, por ejemplo, la gente más materialista, los análisis más marxistas, materialistas de la historia, te dicen que recién con la agricultura y con la acumulación del excedente sedentarismo, sí, es que sí, vienen las grandes burocracias, los grandes relatos, la religión, por ejemplo, utilizado, o sea, como consecuencia y no como causa. Por ejemplo, en Turquía se desenterraron restos de una suerte de tótem ficcionalizado, porque tenía deidades, tenía cosas, o sea, tenía representación no existente, de hace más de 10.000 años. O sea, antes de la irrupción de la agricultura, lo cual indice que probablemente cazadores-recolectores armaban empresas conjuntas y difíciles, o sea, que involucraban a coordinación entre grandes tribus para algo que no se entiende bien por qué. Y aparentemente en esta misma zona, que puede ser una llave del descubrimiento de la humanidad, después cerca encuentran un viejo terreno de cultivo. Es decir, existe la posibilidad que la sospecha histórica de que primero viene el campo, la siembra y después la iglesia haya sido al revés, que Mirá. primero vino el templo y después la forma de sostener al templo. A mí esto en lo personal me vuelve loco. O sea, la idea de que la humanidad, al crear su ficcionalización, se hace la especie más hostil y al mismo tiempo poderosa del planeta, Y más perecedera, ¿no? es impresionante. No perecedera, todo lo contrario. Duradera, sí, claro. Perenne. Fíjate después Sí, sí, que sí. este Harari también tiene una forma muy interesante y elocuente de abordar el tema de la agricultura, porque él dice que la revolución agrícola, o sea, empezar a plantar, fue el mayor fraude de la historia. Él lo que dice es que es el trigo la especie que domesticó al Homo sapiens, Claro. y no al revés. Claro. En términos de retribución inmediata, no digo mediata, no digo a largo plazo todo lo que progresamos como sociedades, como especie, pero en términos inmediatos vos tenías Homo sapiens bien nutridos, fuertes, multihábiles en todas las áreas, que de repente empezaron a hacerse sedentarios. Ay, sí, lo empezaron a hacer así. Sí. Ahí está. Se agarra de Ay, una me pared la puse cercana. con asado, Mario. Sí. A morirse antes. Atiendan esto, hay cadáveres de cazadores recolectores El último minuto de 80 años, 90 años. ¿Viste que está la ficción de que la gente vivía menos? Sí. Sí. Cazador recolector es un Homo sapiens, vive como nosotros, en condiciones favorables. Cuando arranca la agricultura, la gente empieza a tender a monocultivos, a Comer menos variado. Solo papa. Entonces de repente vos decís, ¿a quién le sirve esto? Y el trigo Al es la especie sistema. que más creció. O sea, si vos lo ves Claro. desde un punto de vista evolutivo, el trigo multiplicó su ADN mucho más que cualquier O otra sea especie. Claro, que es- vos estás en condiciones de afirmar que el trigo es la especie dominante del planeta. En algún sentido sí parece un capítulo de Es, South es Park. contar la historia Ah. desde el lado del trigo también. Del lado del trigo, Sí. el libro. El evangelio según el hay que trigo. saber propone, todas las tipo, historias. La perspectiva del trigo es, un día vi un homínido caminando por ahí y le dije, oye, ¿no quieres ¿Te cultivarme? gustan, ¿Entendés? ¿te Tipo, gustan mis semillas refinadas? Uy, qué rico que está ese sí, trigo. y de hecho, fíjate que el trigo obliga al Homo sapiens a una serie de Me quiebra lo de prácticas. Franchella, no puedo. Te pido Es para el la Homo próxima si Franchelis. podés El cambiarlo. Homo boludo. Franchelis.
El trigo exige al Homo franchelis toda una serie de prácticas a la cual no estaba evolutivamente adaptado. Empieza a tener problemas de ciática, de espalda, Sí. de Pero discos. tenemos la solución. Porque está Celiaquía. todos los días agachado, Claro. algo que no hizo. De repente, o sea, el tipo, fíjate esto, los cazadores recolectores en promedio, esto se mide, me dirán cómo se mide con comunidades cazadoras recolectoras de hoy, más o menos, Sí. laburaba menos. Vos, en términos de abundancia de recursos y más o menos un equilibrio con el ecosistema, laburabas menos. No laburabas 15 horas por día. Claro. Y eso fue tendiendo a, en términos individuales, una peor calidad de vida. Y sí. Lo cual es muy loco. Ahora, en términos de especie, acumulamos más que nunca, nos multiplicamos más que nunca. Y Somos hormigas al final. También crecimos a la par del trigo. Que a su vez, obviamente, esa acumulación de capital es la que nos permite ir al espacio, qué sé yo, ¿no? O sea, como cazador-recolector, no llegás. Tenés un tope. Además, el trigo, ¿vos llegaste, trigo? Hermano, ¿vos llegaste, sí o no llegaste a la luna? Quizás lo llevó uno ahí en la luna, un pequeño triguiño. Puede así. ser. Mirá, Estamos ahí viendo está el el trigo. trigo. ¿Quieres un poco de esto, idiota? Mira lo que A ver, hacemos un poco de trigo, Rufo. ¿Quieres un poco de esto? Prueba un quiero poco, todo. amigo. Dámelo ¿Te todo. gusta? ¿Ves esto? Ahí está el Homo Franchelis interactuando con el trigo. Por favor, hagamos Homo Franchelis trigo. Qué lindo que estás, triguito. ¿Ves este grano, imbécil? Tómalo. Agáchate hacia mí. Quiero todo, Sí, trigo. Eso me gusta, imbécil. La ¿Quién lo puta madre. maltrata? Porque es un abusivo el trigo. Es Sí. un bully el trigo. ¿Sí? Es parte de ¿Te ser al revés. gusta mi grano imbécil? ¿Te gusta mi grano, idiota? Lo quiero con pus. Ven aquí un poquito. Lo quiero Esto- explotar todo. Esto es ciencia, ¿sí? Esto es la ciencia que nunca te contaron. Obviamente la historia después sigue, tenés revolución industrial, tenés las futuras revoluciones, tenés la técnica, la ciencia, pero hay un momento donde es mal negocio, ¿se entiende? Un instante donde, del caso recolector, a los primeros, los tipos decían, che, nos cagaron, boludo. O sea, che, el trigo nos cagó, boludo. O sea, ese no era lo que el trigo prometió. Al Era- piste perdiste, idiota. La primera droga blanca, además, Bueno, hay que decirlo. por eso después se va compasando, ponele, si no te pones a ver parámetros de inequidad y un montón de otras cosas terribles que tenemos hoy, también ciertas, pero gran progreso humano, medido en términos científicos, en términos positivistas también de cómo leer la historia, ponele. Lo que a mí me rompe la cabeza, y es la lección del storyboard de hoy, es que la ficción, el relato, es lo que nos hace la especie más dominante del planeta. O sea, imagínate si no voy a bancar el humo de investigar la deuda de Alberto Fernández, después de lo que dije esto. Un poco más, tiramos hasta medio término seguro, hay que patearla hasta allá y después vemos, no pasa nada. Es lo que nos ha hecho progresar como especie. Eso y Luis Ventura con Los el chismes. chimenteo. Ha pasado el primer storyboard.